Estuvimos hablando de Juan capítulo 17, hablando de el acuerdo. Estamos entonces en el arma número 3, llamada el acuerdo. El acuerdo tiene que ver con unidad, coinonía, unánimes. Sí. Entonces, le estoy diciendo que Satanás sabe muy bien, se dio sus mañas para desactivar un arma tan poderosa como el acuerdo en la iglesia. Y entonces, ¿sabe qué? Por la falta de sanidad del alma en el cristiano y en los ministros principalmente, entonces puso diferencias entre los ministros. Uno empezó a creer que sabía más que el otro empezó a creer que tenía más unción que el otro dijo, tengo más revelación, y así la iglesia se fue separando. Y entonces empezamos a escuchar ministros que le decían, no se junte con los de tal parte, no se junte con nadie más. Oiga, no escuche a ningún otro predicador. Hermano, mire, uno debería salir corriendo de esas iglesias. En serio. ¿Sabe por qué? Porque ellos se están dividiendo. Están dividiendo. Y eso es lo que Satanás quiere. Ese es el arma que Satanás metió a la iglesia camufladitamente. Y voy a decir algo que usted no vaya a decir amén. Que en muchas ocasiones ha puesto a reinar a Satanás en medio de las congregaciones. Es precisamente esa división. No diga amén a eso. Que no sea así entre nosotros. Que no sea así. Entonces escuche. Si nosotros miramos capítulo número 17, versículo número 11, dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego dice el versículo número 20, que quedamos allí en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, hermano, que el Señor nos permita entender la importancia tan grande del acuerdo, de estar en acuerdo, de estar en unidad, de saber, hermano, que yo no sé más que usted. Yo tengo que ir a la Biblia y preguntarle a la Biblia. Lucho mucho con personas, quiero decirle algo sin ofender. No es mi intención ofender, mi hermano. Pero hay demasiada ignorancia en medio de la iglesia. ¿Está escuchando eso? Hay demasiada ignorancia. Entonces, cada rato me llaman y me dicen, pastor, ¿usted qué opina? Y me preguntan cualquier cantidad de cosas. ¿Usted qué opina? Yo debo recibir a mi marido que tiene otra amante y que me la pasa por delante, pero pues es mi esposo. ¿Usted qué opina? Tengo que repetirle muchas veces, hermano, perdóneme, yo no tengo opinador. A mí se me dañó hace años. Cuando yo conocí la Biblia, se me dañó el opinador. Si quiere le digo lo que dice la Biblia. Eso es. Entonces escuche, póngale cuidado. Todo el esfuerzo del Señor Jesús y todo su proyecto de vida estaba enfocado en algo aquí en la tierra: dejar todo lo necesario para que la iglesia se moviera en unidad, para que la iglesia se moviera en acuerdo. Él mismo lo dijo:
Una casa dividida no prevalecerá, pero una casa unida permanecerá para siempre. Entonces yo le estoy diciendo eso, yo le estoy haciendo caer en cuenta esto. Empezaron los ministros a decir, no escuche a nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es que son mentirosos. Y bueno, si ellos son mentirosos y él no, ¿por qué no le enseña la verdad a esa iglesia? Para que cuando escuche una mentira se dé cuenta que es mentira y no la crea. Pero yo no tengo por qué prohibirle a usted que escuche al que quiera. Eso es peligroso. Escúcheme, eso es peligroso. Empezando por algo bien importante, son 5 ministerios y los necesitamos a los 5 para ser perfeccionados. ¿Para qué? Claro, porque el uno complementa al otro y unidos, escúcheme, sabiendo que yo no me las sé todas. Y el problema es ese, hermano. El problema es que en medio de un alma lastimada, de un alma no sana, entonces los ministros empezaron a creer que se las sabían todas y que la iglesia no necesitaba nada más sino a él. Y entonces le repito, muchos prohibieron escuchar la radio, otros prohibieron escuchar predicadores, empezaron a hablar mal de otros, dividiendo así el cuerpo de Cristo. Cuando lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, mire, todo esto yo lo estoy haciendo para que, ¿sabe para qué, papá? Para que ellos sean uno, ellos como iglesia, uno, unificados en la verdad de tu palabra, unificados en el principio de tu palabra, unificados en el único fundamento que tiene la iglesia, que es Jesucristo y su palabra. Entonces, mire lo que dice el 21 y lo que dice el 22. 21 dice la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente no cree que somos hijos de Dios, porque nos ve pelear, porque nos ve señalarnos los unos a los otros, hablar mal los unos a los otros. ¿Usted cree, hermano? Escúcheme, ¿usted cree que si yo me pusiera a hablar mal de alguien y dijera, don fulano, don sutano, el pastor Perencejo, la pastora sutana, es una tal por cual y yo la estoy denunciando aquí, ¿usted cree que en mí está la autoridad para reprender demonios? No, no está. No está, se lo digo. Y escuche esto, ¿sabe por qué personas que se dicen guerreros espirituales han terminado engañados? Porque por un lado reprenden demonios, pero por otro lado tienen división con los demás. Por otro lado tienen pleitos, contiendas con los demás, envidias, celos, enemistades. Y entonces, por un lado los demonios le hacen show cuando él reprende. Le hacen show, eso, se retuercen, más bueno. Pero ¿se van? No se van, por el contrario, han venido trabajando en esa persona con suavidad durante años y después, ¡pum!, lo desubicaron. Oiga, lo desviaron, lo desorientaron. ¿Qué pasó? Ahí está. Mientras que usted y yo no busquemos la unidad con la iglesia en la palabra, no es que usted venga a decir, pastor, y entonces, ¿qué piensa usted para yo estar de acuerdo con usted? No, señor. No, señor. ¿Qué dice la Biblia? Para que usted y yo estemos de acuerdo con la Biblia, con la palabra. Porque si no hay un acuerdo en la palabra, ¿sabe qué? Los demonios pueden enseñorearse. Escuche, que el Señor nos ayude a entender esto. Los demonios andan, bueno, la Biblia lo dice en primera carta de Pedro, Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Los demonios, Satanás y los demonios son oportunistas y están mirando a ver quién se descuida para engañarlo. Entonces, ¿sabe qué? Son los demonios los que van y le dicen a una persona, a usted le está haciendo en los sueños, a usted le están haciendo brujería y es su suegra. Y entonces la persona
no entiende que Dios no le va a decir una cosa de esas porque él o ella va a empezar a aborrecer esa suegra. Y aborreciéndola, entonces le da lugar a los demonios. Los demonios van y vienen con ella. Y dicen, no, Dios me mostró que es esa, y voy a empezar a orar por esa suegra. Hermano, entienda, los demonios con un poquitico así, que le demos ventaja, nos engañan, nos enredan, nos confunden. ¿Quién está entendiendo eso? No, hermano, no nos movamos de la Biblia. No nos movamos, recuerde siempre, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha, nuestra guerra son contra demonios, no son seres humanos. Nunca se le olvide esto. Y entonces nos debemos unificar en la palabra. La persona que no se unifique en la palabra, ahí dice la Biblia qué tenemos que hacer con ellos. Pero no podemos entonces empezar a dividirnos y haga para allá, no. La gente creerá que somos hijos de Dios cuando la iglesia cristiana camine unida. Imagínese el enredo tan grande, el enredo tan de marca mayor, que el error más grande, la religión más errónea de todas, la que la Biblia llama la gran ramera, y son unidas, son unidos, tienen sus mismos estatutos, tienen sus mismos reglamentos, todo. Y la gente dice, no, pero es que yo sí. Y tienen un solo líder y todo. Ese es el engaño, hermano. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿cuántos saben que tenemos la verdad? Qué dificultad para estar unidos, hermano. Qué dificultad. Y mire esto, versículo 22. Versículo 22. La gloria que me diste, o sea, el poder, la majestad, lo vistoso que me diste, lo más grande que yo he recibido de ti, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién le dio la gloria? ¿Con quién compartió la gloria a Jesucristo? ¿Con quién? ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Conmigo. Con un propósito. Ese poder, esa majestad. Gloria significa como muy vistoso. Como muy vistoso. Honra, honor, exaltación. Eso significa gloria. Y dice la Biblia, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y la iglesia nunca entendió, hermano. Tendríamos que entender usted y yo entonces. Hola, hola. Tendríamos que empezar a entender usted y yo que la gloria de nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros con el único fin de que nos unifiquemos en la verdad de la Biblia, en la verdad de la palabra, y que dejemos de andar divididos unos hablando mal de otros, unos creyéndose superiores a otros. Ya, no más. No más, porque los demonios se están riendo de la iglesia cristiana, hermano. Se están riendo. ¿Ah? Qué terrible, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Qué terrible es ver que una persona entre, un endemoniado. Yo digo, escúcheme, ¿por qué un endemoniado, por qué un demonio no le da miedo meterse a una iglesia cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué? Y va entrando y hace show, hermano, y grita y empieza a dar pata y de todo. Interrumpe el culto. Y si se lo puede tirar, se lo tira. ¿Usted no se ha puesto a preguntar por qué? ¿Nunca se ha preguntado por qué un demonio de esos le debería dar miedo pasar de allí, hermano? Le debería dar miedo y no le da miedo. ¿Sabe por qué? Porque conoce de nuestra gran ignorancia con relación a ellos. Y porque conoce nuestra gran división. Que la gran mayoría de los ministros está predicándole a una iglesia a la cual menosprecia en gran manera. Y entonces yo lo veía, hermano, año 2000. Entraba un endemoniado a la congregación y empezaba a decir vulgaridades y a gritar. Y el ministro empezaba a decirle,
enmudece, ahora mismo enmudece. Y el tipo se le reía y más vulgaridades decía. Y yo siempre, hermano, yo siempre iba y le decía al Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Hasta que me pasó lo que me pasó, ¿no? Que le conté, que me dijo el Señor, tienes que hacer diferencia entre el ser humano y los demonios que lo usan. Al ser humano lo amas y sobre los demonios tendrás autoridad. Pero al ser humano no lo maltratas, no lo desprecias, no lo aborreces. Claro, hermano, es así. Entonces, ¿cuál es la unidad que Dios nos manda? Hombre, que todos estudiemos la misma Biblia de la misma manera y estemos de acuerdo que Jesucristo es el único digno de honor, de alabanza, de adoración, que Él es cabeza de todo principado, de toda potestad, que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Póngale cuidado, estas diferencias tan sencillas pero tan marcadas, hermano. Póngale cuidado. Cantidad de personas hoy en día andan pidiendo ayuda en oración porque están esclavos de la brujería. Los tienen esclavos de la brujería. Ellos no creen lo que yo creo. Y lo que usted cree, no lo creen. Venga, hermana, pero es que a mí la Biblia me dice, no, no, pastor, no, pero es que si yo mire, yo vea. Sí, hermana, pero es que su fe está mal. No, ¿cómo se le ocurre, pastor? No, si yo lo vivo, por eso. Alguien te convenció de que los brujos y los hechiceros te pueden afectar de alguna manera y no es cierto. A no ser que lo creas o que estés por ahí aborreciendo u odiando a alguien, no te puede afectar. Ay, no, pastor, no. Yo me voy para otra parte porque allá sí me ayudan. ¿Cómo me puedo poner yo de acuerdo con una persona que tiene a Jesucristo como un ídolo, como un muñeco pintado? ¿Cómo? ¿Cómo hago? No puedo ponerme de acuerdo con él. No, porque él está pensando que los demonios son más poderosos que Dios. Y son esas personas que usted les dice, hermano, pero entienda, el Señor Jesucristo es cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es el jefe de los demonios. Ay, se escandalizan, se rasgan las vestiduras y dicen, uy, yo voy a poner esto en conocimiento porque eso es una herejía. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en eso? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos nosotros decir que estamos de acuerdo con la Biblia si ahorita yo empiezo a alborotar los demonios de cualquier manera y empiezan a gritar y empiezan a vomitar y eso se da cada 8 días y entonces preparo un grupo con conocimientos de ocultismo que vayan y hagan cursos de brujería y de hechicería para que atiendan los que siempre vomitan, los que siempre gritan, los que siempre patalean? No, hermano. ¿Cómo estaría yo de acuerdo con la palabra? No, no. A mí la Biblia me dice otra cosa. ¿Sí o no? Y el Señor Jesús dice, la gloria que tú me dices yo les he dado para que todos ellos sean uno, para que se unifiquen en una misma verdad, en que yo soy el camino y la verdad y la vida, en que yo soy cabeza de todo principado, de toda potestad, en que yo soy el jefe de todo el universo, de todo y de todos, y que delante de mí se dobla toda rodilla. En eso nos tenemos que unificar. Claro, claro que sí. Versículo 22 entonces dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿A dónde tenemos que llegar para volver a ser como la iglesia primitiva? A ver, para que cuando caminemos por la calle los demonios huyan, los demonios chillen y se vayan de las personas. ¿A dónde tenemos que llegar? A la unidad. ¿A dónde? ¿A dónde? A la unidad. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿Quién dice amén a eso?
Sí, señor. Entonces dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, hermano, mire, cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre una misma cosa, el resultado es poderoso. Sí, por eso es que si usted alguna vez ha pertenecido a un grupo de liberación y se dio cuenta que mientras que el uno le echaba fuera espíritus de adulterio por este lado y el otro le echaba afuera espíritus de brujería por este lado, el uno por aquí fuera y el otro por acá fuera, el tipo no mejoraba, pataleaba, vomitaba, así, pero seguía con la misma situación, porque allí habían dos personas, una por un lado y otra por el otro, independientes. Escuche, yo nunca vi al Señor Jesucristo que cuando Él empezaba a decirle a un endemoniado algo, entonces corrieran los discípulos, fuera, fuera ahora mismo, sí, te vas, espíritu de brujería. No, no, espérate, Pedro, espérate que no es de brujería, espérate. No, yo nunca lo vi. Ellos guardaban silencio y dejaban que el maestro actuara. Esa es la unidad, esa es la unidad. Y tenemos que aprender de la palabra para que lleguemos a ser bien efectivos. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser bien efectivos? Y cuando la iglesia cristiana es efectiva, hermano, es impresionante. Mire, es impresionante. Quiero decirle, mi hermano, en estas tardes, no sé si fue ayer o antes de ayer, no sé quién, un hombre gritaba y cogió una piedra y empezó a azotar esa puerta de allí. Pero era algo pues que parecía como cuando un transformador explota. Le dio la primera vez y yo estaba por allí. Y le dio la segunda vez, inmediatamente le di la orden a ese demonio que dejara quieto a ese hombre. No hubo una tercera pedrada, ¿no? Y ni grité, porque ellos tienen una red de Wi-Fi que se conectan. Y cuando saben que alguien conoce, escuche, cuando saben que alguien conoce la palabra y sabe que tiene autoridad, le obedecen. Pero si empezamos, hermano, y nos desbaratamos y fuera, ahora fuera, ellos se dan cuenta que no sabemos lo que estamos diciendo y siguen, y patalean y gritan. Y son no sé cuántos minutos ahí, tal vez horas. Pero la unidad, cuando vamos en unidad, cuando decimos, listo, bueno, usted va a ministrar, que el Señor lo dirija a usted, yo lo apoyo. Desde acá me quedo quieto, pero estoy allí respaldando todo lo que usted diga. En esa unidad hay poder. Hay poder. Eso es importante que lo pueda entender. Déjeme entonces, le digo algo. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Romanos capítulo número 12. Y aquí voy a empezar a hablarle de cómo se llega al acuerdo. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Oiga, qué tremendo, ¿no? Asociándoos. La palabra asociación, entrar en acuerdo, entrar en pacto. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. Dice el versículo, el mismo versículo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces nunca la iglesia se va a poner de acuerdo
Nunca la iglesia va a entrar en un acuerdo, que es un arma tan poderosa, si usted y yo no determinamos ser humildes. ¿Y para qué tengo que ser humilde? Para poder reconocer que yo no entiendo toda la Biblia y que usted puede entenderla mejor que yo. Y que cuando usted me explica algo que yo puedo confirmar por la palabra que así es, entonces yo me pongo de acuerdo con usted sobre lo que dice la Biblia. Y cuando nos ponemos de acuerdo dos sobre lo que dice la Biblia, porque es la Biblia la que lo dice, entonces hay poder allí en ese punto. Hay poder en eso. Entonces, déjeme contarle una cosa. Había una persona haciendo una liberación y estaba solo y el demonio pelaba los dientes, brotaba los ojos, hacía y seguía ahí como con un tormento. Entonces alguien me dijo que si podía ir donde este servidor, donde este hombre de Dios. Yo fui y me dijo: pastor, esta persona no avanza. Ya hicimos el proceso de sanidad interior, pero ese demonio no se quiere ir. Entonces le hice algunas preguntas y le dije: pongámonos de acuerdo y vamos a declarar solo palabra. Yo declaro un versículo y se lo digo a esos demonios, usted declara otro y empezamos. Demonio, tú sabes, tienes conocimiento de que este hombre fue justificado por la sangre de Cristo y que ahora no hay culpabilidad sobre él. ¿Es así o no? Hacía que sí. Entonces el hermano decía: espíritu inmundo, tú sabes la verdad y reconoces, tienes que reconocer que Jesucristo se hizo maldición en un madero para que ese hombre pudiera recibir bendición. Así que tú no puedes retenerlo, tú no puedes quedarte allí, porque Jesucristo le dio bendición, ¿sí o no? Y estuvimos así, más o menos 6, 8 versículos, hasta que habló y dijo: no, ya me voy. Porque el uno le decía palabra, el otro le decía palabra, el otro le decía palabra, y nos pusimos de acuerdo. Lo que pasa es que el hermano estaba ya azarado, y cuando una persona se azara, se aflige, entonces se le olvida la palabra y termina diciendo fuera. Y no es así. El acuerdo es algo poderoso que aún los demonios lo respetan. Si la Biblia dice que en mi Padre cumplirá cualquier petición que se haga en acuerdo, ¿cuánto más los demonios van a obedecer lo que se diga en acuerdo con la palabra? ¿Está bien? Entonces, asociémonos con los humildes, con aquellos que no se sienten más que nosotros, porque resulta que si vamos a entrar en un tiempo de liberación y la otra persona se siente más importante, más fuerte, más ungida, uno le dice: mi hermano, a mí me parece que en esta persona hay tal cosa. El otro te va a mirar con menosprecio y va a decir: puede ser, aunque no lo creo. Hermano, no siga ahí, déjelo solo. Puede ser, aunque no lo creo. Yo más bien pienso, listo, hágale usted solo. Porque lo único que va a hacer la división es fortalecer a Satanás, es fortalecer a los demonios. Entonces no vaya dividido nunca a orar por nadie, no vaya dividido nunca a reprender ningún demonio, no vaya dividido nunca, hermano, nunca. ¿Sabe que eso pasa entre los esposos? Que el esposo piensa una cosa y la esposa piensa otra cosa. Entonces, si usted alguna vez ha hecho un devocional con su esposa, con su esposo, ella termina orando por otra cosa, no le gusta lo que usted ora. Él termina orando por otra cosa, no le gusta lo que usted ora, no le gusta. Entonces, tenemos que mejorar el tema del acuerdo. ¿Quién dice amén? Tenemos que mejorar el tema del acuerdo. Dele la gloria a Dios. Ahora, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, del 1 al 4. Dice la palabra:
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Oiga, esa palabra unánimes es de acuerdo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a los demás. Léalo, por favor. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo les sigo insistiendo, iglesia, mientras que la iglesia no se unifique en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, oiga, y en una misma verdad, los demonios van a seguir habitando en medio de las iglesias cristianas. ¿Qué es lo más absurdo que puede estar pasando, hermano? Es lo más absurdo que los demonios habiten en las iglesias cristianas, porque no respetan al cristiano, porque no respetan la iglesia, y no la respetan porque la iglesia no sabía que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Jesucristo, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y tenemos autoridad sobre esos demonios, que sabemos diferenciar entre el ser humano, entre ese ser humano que le dio lugar a los demonios y los demonios. Y recuerde esto, hermano, siempre haga diferencia entre las dos cosas. Siempre que usted vea a alguien toreado, alborotado, con voz audible diga: yo amo a esa persona y quiero el bien para esa persona, pero tengo autoridad sobre los demonios que la están afectando, que la están afligiendo. Y entonces háblele a esos demonios, háblele. ¿Por qué la esposa cristiana nunca pudo calmar a su marido inconverso? ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo pudo ver calmado? Ella le decía: enmudece, demonio. Y él venía y le ponía la mano, la gritaba más feo, la insultaba peor. ¿Ah? Ve, Satanás. Y se toreaba más. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no había una diferencia entre el ser humano y los demonios que estaban usando ese ser humano. De tal manera que hacíamos confusión, hacíamos una mezcla. Le decíamos al ser humano hijo del diablo, le decíamos al ser humano demonio, le decíamos al ser humano quién sabe cuántas cosas que no era, que no tenía por qué. Y entonces Filipenses está diciendo, nada hagas por contienda o por vanagloria. No, por orgullo no. Mire, durante mucho tiempo, muchos ministerios de liberación se movieron en la soberbia, se movieron en el orgullo de quién tenía más unción y no sabían que le estaban dando lugar a los demonios. ¿Y sabe cuál es el resultado? El estado de la vida de muchos de ellos. Claro, porque si lo hubieran hecho correctamente, tendrían que vivir una vida en plenitud. No habría nada que Dios no les concediera por el hecho de que están haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Estamos haciendo el trabajo de Dios. Y si estamos haciendo el trabajo de Dios, nos tiene que ir bien porque somos obedientes. ¿Qué pasó? Claro. Y cada día nos tiene que ir mejor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, mirando a los demás como superiores a ti mismo. Oiga, la humildad trae unidad. La humildad trae acuerdo. Y el acuerdo es respetado por Dios y por los demonios.